Coguma, distribuidor exclusivo de maquinaria John Deere, presenta. Al menos 20 detenidos, incluido el recaudador de impuestos y su antecesor, al ser desmantelada banda de defraudación aduanera. El secretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, permanece prófugo, vinculado a la red mafiosa descubierta en las aduanas. Entre los detenidos figura Francisco Javier Ortiz Arriaga, conocido como Teniente Jerez, vinculado en 1996 a la red Moreno de defraudación tributaria. Suri Ríos es presentada oficialmente como candidata de Viva. Y Alfonso Portillo confirma conversaciones con Alejandro Sinibaldi. En Noticias del Mundo, júbilo en Sudamérica ante anuncio del Papa Francisco de gira programada para julio. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Coguma, distribuidor exclusivo de maquinaria John Deere, presentó. Para todos ustedes, muchas gracias porque en esta noche nos dejan informarle y por supuesto, buenas noches, María Luisa. Emilio, ¿cómo estás, amigos televidentes? Por supuesto que hay mucha información, usted ya sabe, este día fue un día cargado a ese respecto y de eso vamos a hablar. Claro que sí. INDE, Energía para Todos, presenta. Y bueno, en esta noche, luego de un día tan agitado como tú bien lo decías, María Luisa, tenemos a un invitado que nos podrá poner en contexto de lo sucedido hoy. Él es el licenciado Carlos Ruiz, secretario general del Ministerio Público. Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros y la dinámica esta noche será un poco ir revisando las noticias, el contenido informativo de este día y junto con usted que tiene toda la información, pues ir hablando un poco más de este proceso que se dio esta mañana. Claro que sí, y es que el Ministerio Público y la CICIG informaron sobre la desarticulación de una banda dedicada a los sobornos y a la defraudación aduanera. En operativos se capturó a 20 personas en la que sobresale el superintendente Omar Franco y el exdirector de esta misma entidad, Carlos Muñoz. Una serie de allanamientos en diferentes sectores de la capital se informó sobre la captura de 20 implicados en defraudación aduanera. Entre las capturas sobresale la aprehensión del actual superintendente de Administración Tributaria, Omar Franco Chacón, así como la del exintendente Carlos Muñoz. Esta estructura enquistada en la SAT se presume que realizaban cobros ilegales y recibían sobornos en las principales aduanas y puntos fronterizos del país para permitir que los productos y contenedores ingresaran al territorio guatemalteco. Luego, los mandos altos de la estructura se reunían en la boutique Emilio, ubicada en la zona 10, para repartir las cuantiosas ganancias producto de los sobornos recibidos. Se revisa el contenedor, se hace una audiencia de definición del precio que debía pagarse, del impuesto que debía pagarse, se define en el evento en el que no refleja lo que realmente debía pagarse, la necesidad de un ajuste y se realiza un segundo pago que ya es lo que permite liberar el contenedor. Entre estos meses de mayo y febrero, que fue de mucha mayor actividad en el trabajo de campo, en el trabajo cotidiano, al menos 500 contenedores pasaron por esta estructura, lo que indica una cantidad elevada de ingresos. Entre los capturados figura la jefa de Recursos Humanos de la SAT, Carla Mirtela Herrera, y el secretario del sindicato, Anthony Segura. Además, se señala al secretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, vinculado a esta red de defraudación tributaria. Esta estructura organizada creó e implementó este ajuste paralelo para dar una apariencia de legalidad al cobro ante la justicia. El comisionado agregó que existen funcionarios de otras dependencias del Estado vinculados a esta red
y que continuarán las investigaciones, mientras los capturados enfrentarán proceso bajo los cargos de asociación ilícita para el contrabando, contrabando aduanero y defraudación tributaria. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Daniel Ramírez. Bueno, y esa es la información que reventó, por supuesto, todo el tema este día. Toda la gente está enfocada en saber qué es lo que pasó. Pasamos imágenes de lo que hemos conocido a través de lo que se dijo, pero cuéntenos usted que estuvo directamente involucrado. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, básicamente esto empieza el año pasado como una investigación de la Fiscalía Especial que existe dentro del Ministerio Público, que es la FESI, así se le llama, la cual está conformada por un equipo de fiscales guatemaltecos y que coordinan o dirigen a un equipo de investigadores que son coordinados también a través de la CICIG. Esta investigación nace a raíz de la noticia criminal que se tiene de la defraudación que pueda existir en aduanas. Derivado de eso se procede, digamos, a verificar cuáles son las aduanas más importantes en el país y se llega a la conclusión que es la aduana del Puerto Quetzal, la aduana de Santo Tomás y la aduana central. Entonces se logra enfocar hacia esas tres aduanas principales una serie de investigadores para que puedan ver cómo es el flujo que se da dentro de la mercadería que ingresa al país y que luego se determina que existe una especie o procedimiento de semáforo rojo y semáforo, una especie de semáforo. La que tiene la luz verde pues pasa de largo, el semáforo que le marca selectivamente una luz roja se tiene que hacer una inspección de lo que está dentro del contenedor. Claro. Derivado de eso se logra determinar qué cantidad en algunos casos no ha pagado el contribuyente de la mercadería que él reporta a través de un formulario específico. Derivado de esto se logra determinar que hay una serie de vistas, ¿sí?, que son agentes que están dentro de las aduanas y ellos logran, cuando ven un procedimiento anómalo en este sentido, en vez de reportar directamente cuánto es lo que debe pagar, no reportan a lo interno de la aduana, sino que van hacia una estructura paralela que está fuera, conformada al externo de la misma, y tienen que llamar a un número. En este número le dicen a usted cuánto es lo que debiera de pagar, que es menor que lo que la SAT le está cobrando. Licenciado, ¿y la gente es tan inocente para pensar y no darse cuenta que le están pidiendo un soborno? Según las investigaciones, quiero preguntar. Sí, lo que sucede es que le está hablando un vista, le dan un número, luego le dicen que va a depositar determinada situación, pero le hablan siempre de una cola. Esa cola es equivalente a un soborno, o sea, la persona está consciente que va a pagar un soborno. O sea que la persona sí está totalmente consciente que está dando mordidas, sí, para hablar en buen chapón. Exacto. Por ejemplo, si vamos a poner un ejemplo, son 100,000 quetzales los que debe de pagar. Entonces, a través de esa red criminal le dice que pague solo 80,000, 50 que debe reportar a la SAT, 20 que debe reportar a la estructura criminal y 10 hacia el vista. ¿Sí? Pero quiera que no, que dejó de pagar una parte. ¿Hay alguna persona en lo individual o empresas? Porque hay beneficiarios, o sea, tan mordelón es el que paga como el que lo recibe. Exacto. O sea, ¿qué implicación va a haber también en cuestión de persecución judicial para personas que se les haya tomado en el hecho? ¿Hay alguno, de hecho, o alguna empresa? De hecho, hay muchos, digamos, como empresas, como personas individuales, ¿sí?, que están dentro de un proceso de investigación ahorita y por lo cual debo reservarme esa información. Pero sí continúa en investigación. O sea, sí están con una investigación para dar con ellos. Porque... Sí, la idea es llegar a todos los niveles. Ok, o sea, sí se va a dar a conocer en algún momento. Podemos saber más o menos en cuánto tiempo, en cuántos meses, digamos, tener o semanas, digamos, sí, aquí está el listado de empresas que trabajaban con esta red y se beneficiaban de este tipo de cosas. Sí, se va a tener la información. Okay. Bueno, y de eso vamos a conversar y vamos a regresar también al proceso, exactamente cómo fue, pero tenemos que seguir informando. Según la CICIG, Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti, y a quien se le vincula a esta estructura de defraudación aduanera y cobros ilegales, es ahora prófugo de la justicia. El Ministerio Público y la CICIG buscan a Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la vicepresidencia, sindicado de ser uno de los cabecillas de la estructura dedicada a la defraudación tributaria, sobornos y cobros ilegales a usuarios del sistema aduanero del país.
Monzón Rojas ahora es prófugo de la justicia y se le vincula con Salvador González, otro de los presuntos líderes de esta estructura que relaciona a otros funcionarios del ente encargado de la recaudación fiscal y altos funcionarios de otras instituciones del Estado. Decía que hay una organización jerarquizada, que hay un nivel alto que es externo a la SAD, una estructura externa superior que es la que lidera la organización criminal, un nivel medio que también es externo a la SAD, y mandos altos y medios de la SAD sometidos, subordinados a estas otras dos estructuras externas. Este señor Giovanni Marroquín Navas cumple entonces ese papel de vincular la estructura media externa con la estructura alta externa, que está integrada por Juan Carlos Monzón Rojas y por Salvador Estuardo González Álvarez. Esta red de corrupción se reunía en la boutique Emilio, en la zona 10, propiedad de Luis Mendizábal, quien ahora es prófugo. En este inmueble se presume que se decomisó una fuerte cantidad de dinero en efectivo. Allí se reunían los principales cabecillas para repartir las cuantiosas ganancias, producto de los sobornos y cobros ilegales de esta estructura liderada principalmente por Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias Teniente Jerez, vinculado con anterioridad en el caso Moreno. Alias Teniente Jerez tenía cuentas bancarias con responsables en cada aduana y depositaban los sobornos a nombre de Corpogold S.A., y su representante era Delfino Coloma, empleado y chofer del Teniente Jerez. Durante más de un año de investigación, este grupo criminal